Claro, sería la semana del 29. La semana del 29 sería. Es decir, el 29 sería el recuperatorio de potencia y el 2 va a ser el recuperatorio de aplicante. Así que ahí lo anoto y después lo voy a poner en el aula virtual a esto para que quede formal. Profe, una consulta. Sí. ¿Podrá repetir o comentar cómo va a ser el tema de los exámenes? Creo que ya lo había dicho en otra clase, en otra oportunidad. La modalidad, ¿cómo va a ser? ¿El examen final o el No, examen no, parcial? el parcial de potencia. El parcial de potencia va a ser de tipo ensayo, es decir, va a ser problemas y ustedes van a tener que resolverlo, digamos, en un papel y luego escanearlo y luego entregarlo. Es muy parecido a los exámenes finales, va a ser tipo ensayo. Y el protocolo se lo voy a dejar, probablemente para el jueves o el viernes ya lo tenga escrito y ya lo tenga para que ustedes lo tengan disponible en el aula virtual. El protocolo sería muy parecido al del examen final, es decir, tienen que tener el celular con la cámara en un costado y yo los tengo que ver, porque esta vez los tengo que ver. No, si bien el examen es a libro abierto, pero yo los tengo que ver. Tengo que ver a cada uno haciendo el examen. Si alguno pierde la conexión, pierde la posibilidad del parcial y tiene que ir al recuperatorio. Es tal cual es el final. Profe, respecto a eso, no sé los demás en los barrios que viven, pero en mi barrio por lo menos últimamente ha habido muchos cortes de luz, entonces es bastante común que se corte el internet. Sí, pero si se te corta internet en el parcial, no hay posibilidad de que lo... O sea, no, el recuperatorio no es integrador. Te respondo a la pregunta tuya, primero. Si se te corta la comunicación, perdés la posibilidad al parcial. Es como que si no vas a rendir. Si no vas a rendir el parcial, y bueno, no fuiste. Es lo mismo acá. Lamentablemente, es lo que hay. Por ejemplo, en el parcial y después en el recuperatorio, no está contemplado eso. ¿Cómo? No, sí, por ejemplo, es decir, si se les corta la comunicación, pierden la chance. Está bien. No hay otra. Profe, y ojo, puede pasar que a mí hasta ahora no se me ha cortado nunca la comunicación en un examen en 2 años. O sea, a mí no se me cortó nunca. Pero si se me llega a cortar a mí y al jefe de trabajo práctico, todo el examen se invalida. Todo el examen. O sea, hay que hacer de nuevo y en una nueva fecha, porque ya ese examen no lo puedo repetir al mismo. ¿Entienden? O sea, sería una catástrofe. Pero hasta ahora nunca ha pasado eso, pero podría llegar a pasar. De última, lo podemos solucionar con un examen, digamos, tipo presencial en alguna plaza, qué sé yo. Lo podemos arreglar de una forma. O sea, llegado el caso lo vamos a poder arreglar, pero buscar la vuelta, quiero decir. Profe, pensando Pero en a la persona que cierro el tema del corte de internet. A la persona que se le corte internet es una, digamos, mala suerte o digamos, Profe, es una pena, pero no hay otra cosa, digamos. En este sistema virtual no hay otra cosa. Porque y si se imagínate nos que se corta puede el internet y, por ejemplo, nos demoramos 5 minutos porque nos damos internet con los datos móviles del celular. Por ejemplo, me refiero a si hay un tiempo de ventana en el que podemos reconectar. Sí, tiempo de ventana, bueno. Un par de minutos que se le corte o se le frise, que suele pasar, bueno, sí, se contempla.
Ahora, si es sistemático y es, digamos, siempre ustedes entiendan que siempre tiene que ser dentro de la buena fe, no tiene que ser que eso sea a propósito para sacar ventaja, no, porque tratemos siempre de trabajar en la buena fe, así no hay ningún problema. Pero el examen va a ser así, va a ser a resolver problemas o resolver temas a mano con lápiz y papel y lo resuelven personalmente y lo entregan personalmente al archivo. Y contra archivo entregado se evalúa. Nos vamos a tomar unos días, obviamente, para evaluarlo, porque son un montón. Se evalúa eso, lo que ustedes han entregado en el papel. Y el tiempo es bien acotado. No va a haber mucho tiempo no se le va a dar tiempo holgado ni nada. Va a ser el tiempo justo que le va a alcanzar para resolverlo. Profe, tengo una consulta. Es muy parecido como si fuera que estuvieran en el aula y yo le estuviera tomando el examen. Va a ser muy parecido a eso. Sí. Tengo una consulta respecto a la metodología que recién le consultaba. No me queda muy claro lo que significa la palabra ensayo. ¿Es simular, entregar con...? Eso es lo que no me queda muy claro, profe. Bien. Ensayo es una modalidad del Moodle. El Moodle tiene varias opciones, múltiple choice, tiene preguntas calculadas, y una de ellas se llama ensayo. El ensayo te pone una consigna. Voy a ver si entro en internet y le muestro un ensayo de un examen viejo, digamos, de final, para que ustedes vean de qué se trata. Pero ustedes van a encontrar, cuando sea el horario y el momento que les corresponde, van a encontrar ustedes la consigna. Con la consigna que ustedes ven, lo resuelven en una hoja, le ponen la numeración a la hoja, le ponen el nombre a la hoja y la entregan. Ahí hay un lugar para entregar. Ustedes tienen que tener el celular, algo desde el celular, tienen que poder ustedes escanearlo y mandarlo al archivo tipo PDF o JPG. Y tiene que estar el nombre de ustedes puesto en el nombre y legajo, obviamente, puesto en la hoja, en cada hoja. Si hacen un solo archivo, bueno, en la primera hoja con el nombre estaría bien. El tema es que si hay muchas hojas, tiene que ser rastreable, digamos, y si ustedes entregan varios JPG, cada JPG tiene que tener el nombre y el apellido, porque si no se puede traspapelar una hoja, o puede faltar. Lo ideal es que lo adjunten todo en un solo archivo. El Genius Scan o alguno de ellos es como un escáner dentro, que ustedes pueden instalarlo al celular y que bueno, ese les sirve para escanear todas las hojas del examen y lo envían. Sí, es una modalidad que ya veníamos teniendo en otras materias. Va a estar contemplado el tiempo, ¿no? Para sacar fotos, pasar a PDF. Vamos a tener un tiempito adicional para eso. Ese tiempo adicional está. Lo que va a estar poco contemplado es el tiempo del examen. O sea, va a estar justo. Bien, y el tema de los simuladores, entonces, ¿qué papel juegan en este parcial? ¿Van a tener alguna utilidad? ¿O directamente Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Alguna de las consignas puede ser trabajos de simulación. Y ustedes tienen que... alguna de las consignas puede ser algún trabajo de simulación, por ejemplo, control de fuentes conmutadas es de simulación. Ustedes tienen que correr la simulación y ponerle el nombre al archivo de la simulación, hacer una copia captura de pantalla, y la captura de pantalla y original es la que envían. Si yo noto que no es la original, no es válido. Para que sea válido tiene que ser la captura de pantalla original. Sí, está claro eso. Sí, no, Y eso créanme que se nota muy fácilmente cuando yo tengo una pantalla grandísima y se nota si es original o no. Tiene que ser la captura de pantalla de su computadora. Profe, no entiendo qué sería original o cómo no. O sea, yo tengo el simulador, le saco una captura y la subo.
Claro, eso es original. O sea, eso, la Ah, captura de pantalla, cuando vos la envías en formato JPG, sí. tiene una resolución que es fácil darse cuenta si es eso o una copia, porque vos se la podés enviar a un compañero, a la misma, tu compañero le cambia el nombre, le edita el nombre y la reenvía, y eso salta cuando uno lo ve, salta. Todas esas cosas saltan, se Ah, se notan. refería a eso, claro, Tiene claro. que O sea ser que la puede haber captura, simulación. tiene que ser tu captura hecha propia, y esa sí es válida, digamos. Si es una copiada de otro, no, se rechaza directamente. No se castiga, pero sí se rechaza, no es válida. Entonces, en la entrega final vamos a tener una parte que obviamente va a estar en papel, van a ser fotos de la hoja, y otras partes de simulaciones, capturas. Sería algo así. Así es, así Claro. es, así es. Lo que tienen que simular lo entregarán con captura solamente. Y lo que tienen que hacer de hoja, porque preguntas calculadas no se pueden en potencia. Yo me he dado cuenta que no se pueden porque yo puedo hacer una sola pregunta de todo un tema grande. Y una sola pregunta para todos es muy difícil de lograr algo, digamos, porque termina siendo algo demasiado simplista, digamos. Eso me ha pasado en el examen anterior, en los exámenes anteriores que he tomado de la metodología múltiple choice y todo eso. No se puede, en potencia no se puede. En aplicada he cambiado la metodología y, digamos, sirve de esa manera. Y en potencia también tiene que ser por módulo, pero tiene que ser de preguntas calculadas, tipo ensayo. Profe, respecto a las simulaciones, ¿serían como las que están subidas en aula virtual respecto al tema de motores ACDC, las que tenemos para Simulink, o qué tipo de simulaciones? No, de motores, no, porque esa necesitarían, para hacer toda la simulación y resolver un problema de motores, les podría llevar unos 4 o 5 días hacerlo. Está bien, Resolver el tema, no le hay, puedo pedir eso. ¿hay algo subido al respecto como para tener alguna referencia? Sí, esto es lo que voy a dar ahora. Ah, bien, Un excelente. ejemplo para motores lo voy a dar ahora. Bien, bárbaro. Profe, y respecto al parcial, ahí en el chat le hicieron otra pregunta, si podemos sacarle fotos con el teléfono a la pantalla de la simulación, entonces es más fácil. No. Bien. No Claro. se puede por una cuestión de cómo validarlo, si no es difícil validarlo, ¿me entiendes? Bien. Claro, La yo única pensé que manera, sería una buena idea porque de paso se ve que es el simulador propiamente dicho y no es, no es no, porque cuando vos haces la captura de pantalla estás capturando todo lo que se ve en la bueno, pantalla. está No tenés bien. que recortar nada. Lo que está en toda la pantalla me lo mandás. Así que yo veo los extremos del simulador, toda la parte, se ve todo. No tiene que recortar ni editar nada. Justamente por eso, si ustedes lo editan, deja de ser válido. Bueno, empezamos y las preguntas adicionales las hacemos al final de la clase, porque si no... La última, profe. ¿Es secuencial Sí, o una sola hoja? no, es secuencial, porque son Ok. varios temas. En el tema, bueno, en este caso que es secuencial, ¿nos podría decir antes de que inicie el parcial qué es cada punto o en qué orden van a Son estar como todas... para darles No, prioridad? el orden es aleatorio, no sé en qué orden van a aparecer. Ah, bien. Claro, porque lo que nos había pasado en otra materia que era secuencial era que justo el último de los ejercicios era el más largo y Bueno, nosotros le dimos, no, que digo que esté pensado eso, que estaría bueno que esté pensado eso, como que todos más o menos requieren el mismo tiempo, cosa de, bueno, distribuir, si es 1 hora y son 5 preguntas, es difícil distribuir bien porque el a tiempo. alguno le puede costar mucho hacer un tema y a otro le puede ser más... Eso depende cómo tengas afinidad con los temas. ¿Cuánto tiempo te va a llevar en cada tema? Es muy relativo. Pero cuando nos conectemos al Zoom, por ejemplo, con usted a las 18 que rindamos,
¿no nos puede decir ahí los temas que nos va a dar? Por lo No, menos para saber el tiempo. ¿Cuáles son los temas? No. Cuando nos conectemos, No. profe, para rendir. No, lo vas a ir viendo. Lo vas a ir viendo a medida que te van saliendo. ¿Por qué? Porque de esa manera van a hacer una secuencia de temas que son muchos alumnos. Cada uno va a ver su bloque ordenado con la manera que lo ordene el sistema. Es aleatorio. Es decir, si estuviéramos en el aula y estuviera yo, no tendría problema en mostrarle de una y no sería secuencial, sino cada uno elige el orden que quiere. Pero no estamos ahí, ¿me entienden? Es una manera de poder hacerlo y de que los perjudica a ustedes, pero bueno, es lo que hay. No hay otra. No le puedo dar a todos en el mismo orden, ni puedo decirle cómo están, porque yo no lo sé tampoco. No sé qué orden les va a aparecer. Era como decía Nahuel, profe, que se refería, no importa el orden, digamos, pero sí saber a qué darle más importancia. Lo que pasó en aplicadas, que había ejercicios de los ensayos, a mí me salieron al último esos, y lo más fácil es al principio. Y yo por ahí me tomé más tiempo y después no importa el orden, sino en sí la esencia del tema. Decir, bueno, hay un ejercicio de simulación, un ejercicio para completar esto, y para saber cómo distribuir el tiempo, independientemente del orden. Bueno, les puedo comentar cuando se conecten cuál va a ser de simulación y cuál va a ser de lápiz, digamos. Eso sí. Eso estaría bueno, profe, por favor. Porque... Pero no más que eso, porque no puedo entrar en detalle, porque si no, tengo que tratar de que, digamos, entiendan que no es sencillo. Ojalá, digamos, se pudiera hacer más flexible. Ojalá, yo siempre intento hacerlo, pero no sé, en estos casos no se puede. Por eso, sí le voy a decir cuáles son de simulación. Cuando les toque, bueno, ustedes sepan si tienen afinidad y qué simulador lo van a usar. ¿Y cómo estarían distribuidos los puntos? ¿Serían como suele ser en los finales de aplicada, que son 6 del teórico y 4 puntos para la simulación? No, todavía no lo hice, no sé. Está bien. Como para saber más o menos en qué enfocarse más. No tengo idea. Profe. Ni siquiera la cantidad de temas que van a hacer. Sé que entran los temas que son de la segunda parte, que es lo que vimos. Una última partecita de fuentes conmutadas. Bueno, escuchen, chicos, vamos a continuar y después al final continuamos con el tema de las preguntas. ¿Les parece? Si no se nos va la hora ya, pasamos 20 minutos. Recording in progress. Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es una resolución de un problema del capítulo 8 de control de motores de corriente continua. Esto es tomado de Barrado Bautista. Es el ejercicio, el problema está puesto como 8.11. Lo que dice es, dice el motor de esta figura, de acá, está conectado en estrella y mueve una carga cuya par resistente es proporcional a la velocidad angular del eje. Cuando el motor gira a su velocidad nominal, el par resistente de la carga es tantos newton metros, suponiendo que el convertidor trabaja a flujo constante. Ahí dice B sobre F constante, pero bueno, yo en la consigna voy a tratar de ser un poquito más específico de lo que dice acá, porque B sobre F constante no me da lo que después resuelve, sino que es de flujo constante. Que el inversor es no modulado, o sea, no es modulado, simplemente tiene 50% de ciclo de trabajo, no le estamos modulando a la tensión, no es un inversor SPWM ni es de los inversores que hemos visto, sino es un inversor de pulsos cuadrados que entrega tensión a la salida conforme
a la frecuencia y nada más. El voltaje, en realidad, lo que sí se puede cambiar es la frecuencia del inversor. El voltaje en realidad lo cambia con un rectificador controlado. Esta es una metodología que se usó al principio cuando el inversor tenía una metodología más precaria, que era inyección, control de armónicos, en donde se utilizaba un ángulo que era 30 grados, que era el que más eficiente daba, y bueno, se eliminaba el tercer armónico, por ejemplo, y bueno, era una metodología que se utilizaba, pero la tensión la cambiamos con un rectificador controlado. Entonces lo que dice es, suponiendo que el inversor es no modulado y que el filtro hace trabajar el rectificador como un rectificador controlado con carga fuertemente inductiva, se pide calcular la frecuencia del inversor y el ángulo de disparo de los tiristores para que el motor gire a 1000 RPM. La velocidad nominal del motor es 1430 en realidad, pero se pide cuál es la frecuencia de 1430 a 50 Hz. ¿Cuánto es lo que daría si nosotros, cuánta frecuencia tengo que entregarle al inversor para tener 1000 RPM en el motor? Ese es el tema. Entonces, acá está la solución. Dice, como dice el enunciado, que el par resistente es función lineal de la velocidad angular del motor. Entonces, él pone que el par de carga es una constante que él llamó K1 por omega. Y bueno, y como pone que 24,58 es el par a la velocidad nominal, entonces calcula el K1, pero para la velocidad nominal, que es 24,58 con 149,67, porque es lo que corresponde a 1430 RPM pasado a radianes por segundo, porque para llevar todo a newton metros por segundo sobre radianes. Y bueno, me queda esta constante que es la que correspondería al par nominal. Luego lo que hace es calcular la nueva constante o el par resistente, pero a 1000 RPM. El par resistente a 1430 es 24,58. Y a esta otra me da, bueno, aplico la K1 por la 1000 RPM, me da 17,17 Newton metro. Y esta, bueno, sería la ecuación del motor, de par del motor, omega S menos omega M por esta nueva K, que habría que calcular cuánto vale. Y bueno, y esta curva corresponde a la curva clásica del motor, que es esto, donde tenemos velocidad o deslizamiento. La velocidad nominal sería justo, y este tramo que se ve acá, él lo toma como una recta, prácticamente, porque el tramo final de la curva par velocidad es una recta. Entonces, a través de esta recta, si le aplicamos 50 Hz, se determina que el par resistente es este valor, que es el que ya calculamos, que es este. 24,58. Es una consigna, digamos. Con eso bajamos y determinamos la velocidad, la frecuencia que aplicaría a este caso. Todo esto corresponde, digamos, a la aplicación nominal. Esta es la curva que obtenemos para velocidad nominal. El paso siguiente dice, como se puede apreciar en esta figura, la característica par velocidad angular del motor es una recta, la que conocemos esos dos puntos, la velocidad nominal y el par, y la velocidad de sincronismo. A la velocidad de sincronismo, aquí, el par es nulo, porque el par sería esto que está acá. Si no, un par un poquito menor es así,
mayor, perdón, y así hasta llegar al par que es este. Este es el par que vamos a considerar que es lineal, tampoco lo dice en la diapositiva, eso, bueno, si llega a darse una pregunta de esta, usted tiene que entender que el par, en realidad, de carga, no necesariamente es lineal, pero en este caso se va a considerar lineal, bueno. Entonces, a partir de ahí se calcula el K2, que es el que correspondería a la nueva velocidad, que sería esta otra, que está acá. Es decir, yo tengo, esta sería con 50 Hz. Y yo necesito calcular la otra, que es esta acá, para una frecuencia que no conozco. Pero yo conozco esta recta del par, conozco este valor, y conozco la constante, y por lo tanto puedo determinar cuál es ese nuevo valor que corresponde acá, ese nuevo valor que es este que está acá, que es el valor que se determina acá. Ese valor que se determina acá corresponde a eso. Y ustedes pueden calcular la nueva recta, y con esa nueva recta pueden calcular la frecuencia que le corresponde a esta curva. Esto lo sacan, determinan esto, las demás son todos datos, y con ese dato, entonces después determinan la frecuencia que le correspondía. Y acá está el cálculo. Para la nueva frecuencia, con el K2 ya calculado, el K2 lo ponen ahí, y calculan la frecuencia que le corresponde a 1000 RPM, y es esa, y después pasado a Hertz, de radianes por segundo a Hertz, porque tiene que tener en cuenta el par de polo. Ya decía que tenía dos pares de polo. Bueno, la frecuencia que en realidad tienen que entregar al inversor para el nuevo par, digamos, este otro caso, sería de 34,98 Hz. Entonces, ustedes van a encontrar con este caso para 50 Hz y esta otra para 34,98 Hz, que es la pregunta hecha originalmente. Dice, se pide calcular la frecuencia del inversor y el ángulo de disparo de los tiristores cuando gira a 1000 RPM. Nosotros tenemos que cambiar la frecuencia del inversor para que gire a 1000 RPM, porque con la nominal gira a 1430. Pero ¿qué pasa? Tenemos que bajar la velocidad, la tensión, con la curva tensión-frecuencia. Si yo bajo la frecuencia de 50 al otro valor, tengo que bajar la tensión en la misma proporción. Si bien vamos a mantener esta relación tensión-frecuencia constante, en realidad sabemos que es flujo constante el que me permite mantener el par del motor. El par electromotriz es constante si yo mantengo el flujo constante. Bueno, pero acá considera que con tensión, voltaje constante, esto para hacer simple los cálculos, porque si no se complica bastante los cálculos. En ese caso, entonces, nosotros tenemos que ver cuánto es el voltaje que le correspondería ahora. Y eso es lo que hace acá a continuación, que este es un ejemplo de lo que vimos a rectificación de potencia, pero no sería... Después pide el cálculo del ángulo de conducción, el ángulo de retraso, digamos, que hay que calcular con esta fórmula de rectificación de potencia, pero esta parte no entraría porque esta parte ya es parte de rectificadores controlados. Así que quedaría acá nomás en 34,98 Hz la pregunta que a nosotros nos interesaría. La demás es parte de rectificación de potencia que son los capítulos anteriores, digamos, del parcial anterior.
Este podría ser, por ejemplo, un tema puesto en un examen final, porque este tiene en cuenta rectificación de potencia, o sea, es un tema completo. Rectificación de potencia, inversor y control de motores. Tiene 3 temas. Yo acá puedo tomar solamente inversor y control de motores. Ahora, en inversor podría haber puesto alguna técnica de modulación también. Calcular el ángulo, en lugar de variar esto, podría haber variado el ángulo del inversor. Para llegar a esa tensión, teniendo en cuenta la curva tensión-frecuencia. Hay un par de ejercicios más en el Bernardo Batista, pero este me pareció interesante y bastante completo, y es de control escalar, no tiene en cuenta el control vectorial ni nada de eso, porque el control vectorial es muy difícil de evaluarlo, de ponerlo en un examen. Ese no lo vamos a poner en un examen, a menos que sea temas teóricos. Los temas teóricos sí pueden estar en un examen o conceptos, pero no puedo pedir en un examen final que resuelvan problemas de control vectorial. Bueno, vamos a pasar al capítulo 9, que es el último tema, que es UPS. Son UPS, sistemas de energía ininterrumpida. Los UPS pueden ser fuera de línea, en línea, o interactivo con la línea. El UPS es un equipo que tiene la finalidad de mantener la energía sin interrupciones en la carga. Como es una caja que toma energía de la red o de baterías o de algún otro equipo, su objetivo principal es de que la carga nunca vea cortes, interrupciones de energía. Los UPS pueden ser de corriente continua o de corriente alterna. Acá hay un UPS ideal, pero mostrando el caso de corriente alterna, que es el caso más complicado de realizar. Digamos, el de corriente continua es mucho más básico, mucho más fácil de implementar y de desarrollar. Pero un UPS de corriente alterna tiene algunas consignas bastante adicionales, bastante más complicadas, que una de ellas es que tenga baja distorsión armónica total, que trabaje en algún modo de operación que sea requerido, por ejemplo, en línea, o para casos bien básicos podría ser interactivo con la línea, pero en línea o online es el modo de operación ideal, digamos, más requerido. Que tenga baja distorsión armónica total en la salida o en la entrada, que admita desadaptaciones en la carga si fuera un sistema de corriente alterna, que tenga un sistema de bypass redundante, que tenga alta eficiencia, bajo ruido acústico, baja interferencia electromagnética, aislación de batería, bajo mantenimiento, bajo costo, bajo tamaño, bajo peso. O sea, no es posible lograr todas estas cosas juntas. Alguna de ellas, si quiero mucha autonomía, por ejemplo, y bueno, tendrá gran tamaño, un gran peso, una batería inmensa, o un grupo electrógeno adicional, un montón de cosas que, bueno. Aquí les muestro cómo sería un lugar típico de interrupciones que permite el sistema, ¿no? Un sistema de energía eléctrica deberá permitir interrupciones, por ejemplo, puede permitir interrupciones de todo este bloque. Aquí hay energía cero, sin embargo el equipo no tiene que quemarse. O el doble de la tensión, siempre y cuando los tiempos sean menores de 100 microsegundos.
o que se restablezca en tiempos tantos como medio ciclo. Bueno, esa sería la idea general de un sistema de interrupción de un sistema de energía que debería poder soportar todas estas posibilidades sin que se queme el equipo. Entonces vamos a ver un UPS de corriente continua, ¿cómo sería? El grupo electrógeno va a ser requerido o no, según las necesidades. Supongamos que no, porque es de baja potencia, entonces tendrá una batería, una llave que puede ser un puente de diodos nada más, y una red de alimentación de energía, un rectificador, que puede ser un rectificador con fuente conmutada, porque hay que ver la tensión que saca, que podemos extraer de la red, y la tensión que se requiere en el bus de batería. Si el bus de batería justo es la tensión de salida del rectificador, bueno, no haría falta nada, pero si no, acá en el medio hay que poner una fuente conmutada, un convertidor de continua en continua para poder adecuar la tensión que podemos obtener de la salida de un rectificador a la tensión de batería. Además tiene que cargar la batería, acá lo carga en modo voltaje, y bueno, si hubiera una interrupción de la energía, o sea, en modo normal, siempre la energía está dada por la red. Si se corta la energía de la red, es la batería la que está entregando la energía. Mientras tanto, se carga la batería si la red está funcionando. Entonces, en modo normal, repito, se entrega energía a la carga y se carga la batería. Si se corta la energía de la red, solamente la batería entregaría energía a la carga. Si el requerimiento de energía es muy alto y la batería es muy chica, entonces tendríamos que tener un PLC acá o un controlador que vea todo esto y encienda el grupo electrógeno, y una vez que esté en estado nominal, el grupo electrógeno, bueno, conecta haciendo las veces de la red. Y luego, si la red vuelve, bueno, no conecta inmediatamente, sino espera un tiempo que se estabilice, porque puede volver y volver a cortarse. Y yo no puedo apagar el grupo electrógeno tan rápidamente, así que tengo que esperar un tiempo. Por ejemplo, un minuto, si después de un minuto la red ya no se cortó, entonces desconecta, primero conecta la red y luego desconecta el grupo electrógeno. Así que el grupo electrógeno serviría para casos digamos, de alta potencia de requerimiento y que el pack de batería no lo podría suministrar. Por ejemplo, los sistemas de cable, los sistemas de televisión, los sistemas de toda la terapia intensiva, todo esto tienen sistemas con grupo electrógeno, UPS con grupo electrógeno y con PLC que los administra. Bueno, acá tienen otro ejemplo con dos rectificadores, con la batería a la espera, el otro la batería está conectada siempre. Esta es una batería conectada en el caso de requerirse. ¿Cómo es el UPS de corriente alterna? Bueno, el UPS de corriente alterna, bueno, no vamos a tener en cuenta si es monofásico o trifásico, daría lo mismo. Las características relacionadas con si la cantidad de fases tiene que ver más que nada con, digamos, la parte fina del inversor que va a tener el UPS. Entonces, el UPS, ¿qué bloques tiene en un UPS de corriente alterna? Tiene un rectificador de alterna en continua, se toma la red, tiene un rectificador, luego tiene un inversor, luego tiene el rectificador, acá tengo el bus de batería, este es el bus,
Este es el bus de corriente continua, ¿no? DC bus. Este es, acá está la alterna. Acá está la alterna. Entonces, el inversor es el segundo componente que tenemos que tener acá en el UPS. El rectificador a la vez carga la batería, es cargador de batería. Y hay un detalle, la batería o el banco de baterías pueden tener un voltaje distinto del bus o adecuar el bus al banco de batería. En general, en esta aplicación se adecua este bus al voltaje que tienen las baterías. Y el rectificador, en realidad, sería un rectificador reductor o lo que sea necesario. Lo que más puede llegar a pasar es que acá en el medio sea AC-DC, pero que tenga un DC-DC metido en el medio para bajar la tensión al bus. Con esto evito tener que poner acá un DC-DC para llevar la tensión de las baterías al bus del rectificador. Son distintas opciones. La opción más utilizada es la que estoy mencionando ahora. Es decir, acá todo se adecua a la tensión del bus de batería, para no tener que hacer nada con la batería y utilizar esa como bus. ¿Cómo funciona el UPS offline? Normalmente la red alimenta la carga directamente. Además, este funciona cargando la batería y el inversor está fuera de línea, por eso se llama offline. Está offline. Está fuera de línea el inversor. Es decir, está funcionando, pero no está conectado. Pero el inversor tiene que mantener la relación de fase que tiene la red. Entonces, desde acá, tendrá que haber un sistema de detección de fase y un sincronismo de fase entre este inversor y la red. ¿Por qué? Porque si la red se cae, cuando la red se caiga, es cuando el inversor se conecta. Entonces, si la red se cae, este switch, digamos, me va a desconectar la red con la carga, porque se ha desconectado, no hay alimentación. Entonces, ese switch me conecta esta parte con la carga. Este switch también estaría acá, conectándomelo. Entonces, el inversor solamente va a actuar cuando no haya alimentación en la red. ¿Y de dónde viene la energía del inversor? Del pack de baterías. Entonces, este bus que proviene de la batería alimenta al inversor y alimenta la carga. Cuando se restituye la red, entonces el switch el switch este que está acá me vuelve a conectar la red con la carga. Ese sería un UPS offline. ¿Cómo es un UPS online? Bueno, un UPS online sería, a ver si lo podemos ver acá mismo, porque acá está medio complicado. Bueno, lo voy a hacer acá. La red alimenta al rectificador. Del rectificador, acá tengo el bus. Me carga la batería. Me alimenta el inversor. O sea, la función de la red no es entregar la energía a la carga, sino dar tensión de bus. Esta tensión de bus me la da la red. Y el inversor es el quien entrega energía a la carga directamente. O sea, está todo en línea. El inversor está en línea, está conectado siempre. ¿Qué gano con esto respecto del anterior? Como el anterior es la red quien está siempre en línea,
y acá estaría faltando una llave que está abierta, siempre está abierta, comandado por este switch. Esto está siempre abierto. Entonces, la red va derecho a la carga. Pasa que la red siempre tiene defectos de microcortes, es decir, esto sería lo ideal, pero no es lo real. Si ustedes lo midieran y hicieran una medición constante y vieran, pudieran monitorear los microcortes que hay. Microcortes son cortes, interrupciones de la red, del orden de los microsegundos. Hay un montón de microcortes en la red. Esos microcortes los ve la carga. Las variaciones de voltaje los ve la carga. Las variaciones de fase los ve la carga. Entonces, todos los defectos que tiene la red los ve la carga. En este otro método no. Solamente va a ver la carga los mismos defectos de fase. ¿Por qué? Porque tiene que estar sincronizado en fase. Bueno, disculpen, eso lo puse, bueno, lo puse acá abajo. Que es esto, sensado de línea y sistema de control con el inversor. Es decir, el sincronismo está acá. Disculpen que... Este es el sincronismo. Lo sincroniza a la fase, es decir, el inversor tiene los errores y defectos de fase de la red, pero no los microcortes ni las deficiencias del voltaje. El voltaje siempre es constante y todo lo demás constante, excepto los problemas de frecuencia y de fase que va a seguir a la red. ¿Y por qué tiene que seguir a la red? Por la razón de que si el inversor puede desconectarse de la carga solamente por las siguientes razones. Por una sobrecarga, en donde se podría dañar el inversor, entonces, ¿qué hago? Abro la llave, esta siempre está cerrada, abro la llave y conecto, o sea, abro y conecto acá, y entonces la red me va a entregar energía a la carga en lugar del inversor. Esto cuando detecta el sistema que hay una sobrecarga. Cuando la sobrecarga cesa, bueno, vuelve la llave para acá, esta llave está siempre cerrada, porque esta es la llave encendida. Bueno, entonces, el inversor se puede desconectar por una sobrecarga o por una falla. Si el inversor falla, me envía una información de falla al sistema de control. Esta conexión es bidireccional. Me envía al sistema de control y al sistema de display. En el display de salida, yo voy a ver un código de falla que corresponde a la falla que el inversor está fallando. Y bueno, ante esas dos posibilidades es que yo desconecto y conecto la red directamente a la carga. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esta fase del inversor y otra fase cualquiera, la misma frecuencia, pero otra fase de la red, si no estuvieran en fase, bueno, no podría hacer este pasaje de uno al otro lado inmediato, cuando está ocurriendo la falla. Por eso tiene que estar siempre en fase el inversor con la red. Y al tener que estar siempre en fase, va a tener todos los defectos de la red. Por esa razón, el inversor podría ser un inversor que no tenga ningún defecto en la red. ¿Cuándo no va a tener ningún efecto en la red? Cuando haya una falla de la red, y es ahí, cuando hay una falla de la red, en donde entra la batería. La batería me va a entregar energía al bus de continua cuando hay una falla de la red. Entonces, esa sería la idea. La energía va siempre para allá, si es en línea, y si es en modo normal. Si hay una sobrecarga o falla, se hace un bypass, y si falla la red, es la batería quien toma el bus, digamos, pero el inversor siempre está entregando, digamos, la energía a la carga, a menos que él falle.
o vea una sobrecarga. Profe, que la energía Sí. siempre pasa a través del inversor, aun cuando hay red, lo hace menos eficiente, ¿no? A todo el conjunto. Sí, Vale. sí, pero no es un problema. Porque, digamos, la idea es que o sea, lo importante acá es la carga, no la eficiencia. Es la carga que tiene que tener, sin microcortes, sin interrupciones. Digamos, se da prioridad a la carga, más que nada. La eficiencia sí, porque el inversor es un inversor de alta eficiencia, o sea, no es un inversor que vaya a tener grandes limitaciones en esto. Es un inversor de alta eficiencia. Pero sí, al tener tantos bloques, sí. Lo ideal es que la red entregue directamente a la carga, pero ese sería el inversor fuera de línea. El inversor en línea, la ventaja que tiene es que no va a haber microcortes y no va a haber problemas de variaciones de voltaje. Por eso se le da calidad o importancia a la calidad de la carga. O sea, la carga es la estrella en este momento, digamos. Cuando el inversor, digamos, va a tener una fase buena y 50 Hz y va a mantener constante los 50 Hz y va a ser perfecto todo, cuando haya una desconexión de la red. Cuando la red no está y estamos con la batería suministrando energía al bus, está ahí, no está conectada con la red, la relación de fase, no hay un sensado de línea, ni hay una subordinación a la red. Entonces el inversor toma el control de la frecuencia y la fase, y ahí la red, la carga, va a encontrar, digamos, una fase, digamos, ideal. No una fase, perdón, una frecuencia ideal. ¿Qué pasa cuando vuelve la red? Cuando vuelve la red, entonces el inversor tiene que ir adecuando su fase a la fase de la red hasta que cuando las dos coincidan, ahí va a estar en condiciones de la suite de bypass, o esta llave que está acá, digamos, de volver a conectarse en caso de falla del inversor. Entonces, repito, si la red vuelve, entonces el inversor se va a ir adecuando la relación de fase, pero si el inversor en ese instante falla, no puedo activar el switch de bypass a menos que haya una sobrecarga, digamos, y ahí va a haber una interrupción de fase, un corrimiento de fase, porque lo estoy cambiando con la llave esta. Si no hay una falla, bueno, va a quedar en condiciones, digamos, inmediatamente las dos se adecúen en fase, pero el inversor va a intentar adecuarse a la fase, va a ir siguiendo suavemente, obviamente, cuando retome la red. Hay UPS con transformador de relación porque a veces el requerimiento, estos son UPS de más baja potencia, obviamente. Entonces, tendría en lugar de un inversor, tendrían esto sería una fuente conmutada, el bloque, digamos, tiene el rectificador, pero esta parte sería como una fuente, dice AC/DC inverter, pero en realidad tiene un inversor y a la salida del inversor un transformador. O sea, sería un inversor de múltiples pulsos que puede ser un SPWM o alguna de ellas, digamos. Una versión del SPWM. ¿Para qué? Para poder poner un transformador de la salida. Lo demás sería idéntico, es decir, pero esta parte, en realidad, toda esta parte, si bien acá le llama inverte, pero todo esto es una fuente conmutada. Fuente conmutada. El inversor está acá en realidad. La fuente conmutada en muchas ocasiones, la parte que hace el control del transformador, como son 4 llaves,
o puede ser 2 llaves si fuera push-pull, pero en general son 4 llaves, puente completo, esa parte se le suele llamar inverter, cuando en realidad es parte de la fuente conmutada y el rectificador que es parte de la fuente conmutada. Esto es una fuente conmutada y luego el inversor. Este sería un bloque más también. Acá tiene un bloque más. ¿Pero por qué? Porque se pide un transformador de aislación. Y el transformador de aislación acá está trabajando a la frecuencia de una fuente conmutada, no está trabajando 50 Hz. Es un UPS, pero para bajas potencias. Este no aplicaría para altas potencias. ¿Cómo es un UPS interactivo con la línea? Bueno, esto es un diagrama. Fíjense que acá no está conectado a masa, o sea, es muy burdo esto. La red tiene una llave, un inductor de potencia y un inversor. El inversor, yo acá tengo la tensión de la red, el inversor me va a entregar la misma tensión de la red con la misma relación de voltaje, fase y todo. O sea, el mismo voltaje. Tanto la red, obviamente, para poder lograr eso, tiene que estar sincronizado el inversor con la red, si no sería una catástrofe. No puede ser un inversor autónomo conectado acá porque rompo todo, se queman los fusibles. Cuando eso pasa, en realidad el inversor no está entregando nada, porque el inversor está conectado, pero el que está entregando la red, la energía, es la red. Pero el inversor, al estar en esa condición, en ese caso, está como en stand-by. Entonces, a la vez podemos utilizar esa parte de esa que entre corriente para acá adentro para cargar la batería. Si la batería lo requiere, podemos hacer que entre de ser como un inversor ACDC, como si fuera un rectificador, pero en realidad es un inversor. Visto de acá para allá es un inversor, y visto de allá para acá es un rectificador. Y nosotros podemos cargar la batería con el inversor que está puesto en stand-by. Si la red se cae, bueno, el inversor, como ya está conectado, es quien entrega energía a la red con la misma relación de fase, sin interrupciones ni nada. Si llega a haber una relación de factor de potencia que sea no ideal, el inversor puede forzar, cambiando la fase, como acá hay un inductor, puede pasar esto, de que puedo modificar el factor de potencia simplemente cambiando la fase. O sea, es un extra que tiene este bloque. Pero sería algo un poquito mejor que el UPS fuera de línea, porque este está, digamos, conectado, pero en stand-by. Bueno, eso es lo que dice acá, el texto. El UPS online, vamos a ver un ejemplo de operación normal. Entonces, viene la red. Esto puede llegar a tener un transformador de aislación, pero este transformador es de 50 Hz. O sea, es una bestialidad de transformador que si es un UPS en una caja grande, bueno, no habría problema en el peso, porque esto es una caja que se pone en una habitación, así que no hay un problema con el peso, pero sí ya no se estila, digamos, aislaciones con transformadores de 50 Hz, a menos que sean muy grandes, como 100 kVA, en donde ahí sí, por ahí todavía puede haber algunos casos de UPS con el transformador. Por eso lo puse ahí medio, que en general puede ser requerido o no según la aplicación. La red entraría por acá. Bueno, tiene un filtro de línea, un absorbedor de altas tensiones, y de ahí va el primer convertidor, que es el rectificador, que sería este que está acá. A continuación, este sería el DC bus, que está acá. Tiene un convertidor de CDC, que bueno, la fuente conmutada también se llama chopper en algunos lugares, en Inglaterra sobre todo se llama chopper. Bueno, el convertidor de CDC
carga la batería. ¿Por qué? Porque el pack de batería no tiene el mismo voltaje que el bus del rectificador. Entonces, para no poner una fuente conmutada acá bajando a la tensión del inversor, y luego el inversor tomar la tensión de batería, bueno, se mantiene esto y se pone una fuente conmutada, pero bidireccional. Sirve para, la corriente puede entrar para cargar la batería y puede volver, o sea, en general es un convertidor que de allá para acá es back y de acá para allá es bus. O sea, es un back bus, pero de allá para acá es back y de acá para allá es bus. Esa es la fuente conmutada que entraría acá. Y entonces acá le ponemos un inversor y a la carga. Ese sería el bloque de operación normal de un convertidor, de una UPS online. El switch estático que haría el bypass, bueno, no está conectado. Esto mismo para menor potencia, en donde para menor potencia el convertidor, o sea, acá el transformador estaría puesto adelante, como está mostrado acá. Adelante y no de este lado, sino del lado de salida. ¿Por qué? Porque sería una fuente conmutada en realidad. Acá están puestos bloques más sencillos, pero es una fuente conmutada acá. O puede ser el inversor con transformador o la fuente conmutada acá con transformador como mostré anteriormente. Pero para 20 kVA el transformador de aislación se pone de este lado generalmente. ¿Cómo es el bypass? Bueno, el bypass sería algo así. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el inversor falla o cuando hay una sobrecarga. En esos dos casos se activa el switch de bypass. Esto es automático, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando se activa el switch de bypass me envía un código de bypass. O sea, se prende una luz en el tablero que me dice que está activado el bypass. ¿Cómo es el modo backup de batería? Cuando no hay red, entonces el DC bus no está suministrado por la red y es el pack de baterías a través de el circuito, la fuente conmutada elevadora, quien me entrega la energía al bus del inversor y el inversor entrega energía a la carga. O sea, este es el camino de energía cuando estamos en modo backup de batería o cuando la red no está conectada. Hay un modo que tiene el UPS que es de bypass de mantenimiento, en donde todo este bloque queda deshabilitado para necesidades de cambio de placa o cambio de batería o lo que sea, y en realidad la red viene por acá y va derecho a la carga. Entonces hay una llave que se puede hacer bypass de mantenimiento, que no es el bypass del UPS, sino es un bypass de mantenimiento, y de esa manera, digamos, podemos reparar lo que haga falta acá y luego desconectamos el circuito de bypass. Hay uno más que se llama Emergency Power Off, que es un botón rojo grande que está en el tablero, disculpe, que cuando hay una falla severa, en ese caso tengo que desconectar el sistema, apagar el sistema y bueno, aprieto ese botón rojo grande y me desconecta el circuit breaker que está en la entrada, me desconecta el rectificador, me desconecta el inversor. Eso es lo que hace el Emergency Power Off. Y este sería como un tablerito de un UPS, donde acá tiene distintos tipos de monitoreo. Esto es un UPS un poco más antiguo. Actualmente los UPS ya tienen, aparte del tablero que está adelante, tienen
protocolo de comunicaciones que ustedes lo pueden monitorear desde la red, desde Ethernet, y tienen un software para reproducir todo el tablero o para ir grabando. Pueden grabar los microcortes porque tiene sensores por todos lados, entonces va sensando el voltaje, la corriente, todo. Y los microcortes que hay también los puede sensar. Y bueno, puede hacer una estadística de los microcortes y tiene todas estas indicaciones. Además hay otros que tienen códigos de acá, bueno, y puedes saber qué parte falla, y bueno, y uno poder hacer todo lo que necesite hacer acá. Esta es la llave de Emergency Power Off, una switch para on-off, para prender y apagar. Y acá tienen algunas características sacadas de una hoja de datos de un UPS de Toshiba, de trifásico. Por ejemplo, la tensión de entrada, 380, 4 cables, más tierra. Bueno, 50 a 60 Hz, variación de frecuencia permitida 3 Hz, cantidad de fases 3, más el cable neutro, para conexión en estrella. Factor de potencia más del 99%, bueno, y así. Distorsión armónica total menor que el 3%. La batería, por ejemplo, la tensión nominal de la batería es de 284 a 374 voltios. El régimen de flotación, 370, 2,28 voltios por celda. La corriente nominal de carga es 3,8 amperes. Y acá tienen todas las características de salida del UPS, bueno, condiciones ambientales, permite cargas desequilibradas, la relación de desbalanceo de cada una de las cargas, y bueno, ese sería una hoja de datos de estos UPS. Vamos a ir a algunas, digamos, peculiaridades con los UPS, algunos detalles que tienen los UPS. Por ejemplo, las placas del rectificador, del bloque de rectificadores, pueden ser varias. Pueden ser, por ejemplo, acá muestra que son un montón y no todas están conectadas. Algunas están de reserva, de backup, y con un sistema de habilitación si falla. Si alguna falla, envía un código de falla y habilita otra placa. O sea, hay varias placas. O sea, los UPS tienen en cada bloque, digamos, posibilidades de insertar no solo una placa, sino 2 o 3 placas. De esa manera de tener un sistema redundante. Los más críticos son el inversor y el rectificador. Estos dos son los que suelen tener varias placas de reserva. Y con la posibilidad del intercambio automático o que estén en paralelo, si no le da la potencia. Acá tienen bloques de rectificadores con con 2 líneas separadas de toma, y acá varios inversores puestos en paralelo. Para poder poner rectificadores en paralelo se pone directamente, no hay que hacer nada. Para poder poner los inversores en paralelo, hay que seleccionar uno como master y el resto como slave, como esclavos. Y el master toma el sincronismo de la red y genera, digamos, la relación de fase y la frecuencia, y se la envía al resto para que el resto mantengan esa misma relación, y a la salida tengamos todos hablando de lo mismo, digamos, en la misma fase y todo. Sino, cuando ponemos cosas en alterna, en paralelo, que no estén en fase,
Bueno, vienen los problemas. Acá tienen, por ejemplo, UPS con bloques separados. Por ejemplo, este bloque por separado, de rectificar este otro bloque, y luego de separado se pone en paralelo. Luego, por ejemplo, determinadas cargas. Puede ser una carga que tenga un solo inversor, otra carga un solo inversor, y después esta que tenga una carga muy potente, digamos, que tenga varios inversores puestos en paralelo. Es decir, la salida del inversor no necesariamente es una sola, puede ser que sean varias. Y que algunas, por ejemplo, es probable que sea una carga crítica, en donde no necesariamente tenga varios inversores por el hecho mismo de que tenga mucho más potencia, sino puede ser porque es una carga crítica que requiere que el sistema no falle. Entonces, puede que tengamos que colocar inversores dedicados para esa carga. También puedo poner varios UPS en paralelo directamente. Entonces, bueno, conectados por un mismo DC bus, y en la parte de los bloques de los inversores ponerlos en paralelo, pero de nuevo, los inversores deberán tener la manera de poder detectar la fase y trabajar en maestro y esclavo. Acá hay un ejemplo, pero con bloques, digamos, de UPS por separado, con su banco de baterías, sus packs de batería y todo por separado. Y todos ellos trabajando en paralelo. Para poder trabajar en paralelo, el inversor de cada uno de ellos deberá estar sincronizado con uno de ellos maestro y el resto esclavo. Acá hay una forma de cómo se hace el trabajo de maestro y esclavo de los inversores. La idea es que un inversor, por ejemplo, el PWM que genera este inversor, estar sincronizado con un PLL. Y ese PLL, digamos, recibir la señal de otro PLL que sincronice todo esto. Entonces, puede haber la red, por ejemplo, se detecta y envía el sincronismo para allá, pero uno de ellos tiene que trabajar en esclavo y el otro tiene que trabajar en maestro. Esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, para ser un inversor, para un UPS, yo si utilizara un PLL, acá entraría 50 Hz y acá la salida puede trabajar, qué sé yo, 5 kHz o un poco más, 25 kHz para el inversor del PWM. Entonces, estos 50 Hz me lo están generando, sería como la frecuencia de entrada del PLL, y la frecuencia de salida del PLL es la señal, digamos, triangular, más la señal de 50 Hz senoidal, que es la que me haría la modulación del PWM. Así que todo eso lo puedo hacer por un PLL. El PLL actúa acá como parte del sistema del inversor. Bueno, la llave que hace la conexión del bypass, en realidad son tiristores, no es una llave. Para casos de mucha velocidad es tiristores, y si no, puede ser una llave, pero la llave tiene microcorte, así que ese sería el problema de tener que poner llaves. Vamos a hablar un poquito sobre la batería que tienen los UPS. La batería, las baterías pueden ser, en general las baterías que se usan son baterías de electrolito absorbido de plomo ácido. Son baterías básicas, digamos, no se utilizan baterías de ion litio ni nada de esas cosas. Salvo que sea un UPS muy chiquitito para una aplicación, qué sé yo, muy dedicada, de extremadamente pequeño tamaño, entonces ahí sí se justificaría poner una batería de ion litio. Si no, las baterías son de plomo ácido de electrolito absorbido.
Este es el proceso de descarga de una batería. La batería tiene un voltaje que se llama OCV, que es Open Circuit Voltage. Esta es la tensión a circuito abierto, el voltaje que ustedes leen con un tester en la batería cuando no está conectada. Pero en realidad cuando ustedes inmediatamente la conectan a una carga, la tensión pasa a ser más o menos la tensión nominal. Cae la tensión esa a un valor nominal. Y luego se va descargando la batería. Por ejemplo, el valor nominal puede ser batería de 28 voltios, 24 voltios. Una batería de 24 voltios, la tensión típica, la tensión que está acá es de 25,5 a 25,3, dependiendo de la batería. Pero esta tensión es la que normalmente se dice 24 voltios. Pero en general, ese valor de tensión es mucho más alto que 24 voltios. Suele ser alrededor de 25 voltios. Supongamos que sea 25,0. Ese valor nominal en la cual empezamos a utilizar la batería cuando la conectamos a una carga, que es una carga de un 10% de su valor nominal. Luego la batería se va descargando. ¿Por qué? Porque estamos en el modo backup del UPS. El UPS está entregando energía a través de la batería, porque no hay red que me dé tensión del bus. Entonces la batería se va descargando y hasta llegar a un valor que se llama battery low o voltage low. En el panel me va a sonar una alarma y va a sonar la alarma constante de que ya llegó al último 20% de capacidad de la batería. Si seguimos, ¿qué me da eso? Bueno, posibilidad de conectar un grupo electrógeno o con posibilidad de desconectar todo en modo seguro. O una alarma de lo que sea, pero ya me está diciendo que se está quedando sin batería. Pasado ese 20%, cuando llega a B mínimo, ahí se corta y ya no hay más aviso y ya no hay más nada. Se corta el sistema, el UPS se desconecta directamente. No, ya no hay más nada. Bueno, estos son los valores típicos de batería. Por ejemplo, para un UPS de 20 kVA se suelen utilizar baterías de voltaje nominal 216 voltios, un pack de batería, ¿no? El voltaje low, la alarma de battery low, me suena a 205 y se apaga a se corta directamente a 188 voltios. Y así va subiendo los voltajes para mayor, porque van agregándose pack en serie. ¿Cómo es el proceso de carga de una batería? Bueno, la batería se puede cargar de dos maneras. A corriente constante o a voltaje constante. Si la batería está muy descargada, yo no puedo una batería colgarla a un bus directamente. Porque si esto tiene, obviamente si una batería de 24 voltios, yo la tengo que colgar a un bus de mayor tensión. Por ejemplo, 28 voltios. Yo no lo puedo colgar ahí si está muy descargada, porque la corriente que va a entrar va a ser muy grande. Entonces no puedo una batería muy descargada cargarla con tensión constante. Si la batería está degradada o descargada, muy descargada, entonces me conviene cargarla a corriente. Entonces, que haya una corriente constante que generalmente es C sobre 10. C es la capacidad de la batería, por ejemplo, 30 amperios, dividido 10 serían 3 amperes. Bueno, entonces yo introduzco 3 amperes, lo cargo con 3 amperes, con una fuente de corriente constante de 3 amperes. Obviamente el voltaje que hay acá va a ir elevándose, se va a ir levantando de valor mínimo a un valor máximo. Va a ir levantándose el voltaje.
¿Por qué? Porque yo lo estoy cargando con una corriente constante y a medida que se va cargando la tensión va levantando. Si la batería es de 24 voltios, la tensión puede llegar hasta 29 voltios. Esto puede llegar a ser, bueno, acá suele ser 28.3 o algo así, o 28.5. Pero hasta 29 y hasta 31 voltios. 31 voltios puede levantarse la tensión y en los manuales dice cuál es el valor máximo permitido, digamos, y a partir de ahí hay que cambiar, switchar por modo voltaje. Entonces, la carga a corriente constante siempre se hace corriente constante switchando a voltaje constante. Entonces, ¿y qué voltaje? Bueno, el voltaje nominal, no de la batería, sino del bus. El bus tiene una tensión mucho más alta que la batería. Por ejemplo, una batería de 24 voltios, el bus es 28 voltios. Entonces, este voltaje, que es 28.3, 28.5, supongan que sea 28.3, ¿qué va a pasar con eso? La batería, como queda conectada en ese bus de tensión constante, la corriente va a ir cayendo. La corriente, entonces, se va a ir disminuyendo, 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 hasta que queda un valor de corriente de flotación. Entonces, este sería la corriente de carga. Corriente constante, 3 amperes, por ejemplo, y luego que lo pasamos en el valor de tensión constante, la corriente va a ir decreciendo, decreciendo, hasta que llegue a un valor de flotación. Y después se permanece en ese valor, que es un valor, este es un valor muy chiquito, que sería como 2 periodos hasta el tercero, que queda completamente cargada, y ya la dejamos ahí, pero la batería puede estar colgada, la batería de 24 voltios puede estar colgada en un bus de 28.3 voltios sin problema. Y no está entrando más corriente que la mínima de flotación. Y ahí queda estabilizada la batería y puede estar ahí indefinidamente, no hay problema. Esa es la carga y el proceso de carga de una batería con corriente y voltaje constante. Bueno, los UPS también en el rectificador tienen corrección de factor de potencia. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de energía del lado de la red. Porque al tener el rectificador como parte del sistema, bueno, ya que tenemos un rectificador, el rectificador ser parte de un corrector de factor de potencia. Entonces pueden ser con técnicas pasivas o activas. Con pasivas simplemente tiene un sistema de sensado y un banco de capacitores con varios capacitores que se ponen en paralelo y con una llave, digamos, que me seleccione esta o esta, cualquiera de ellas, según el valor que se requiera de compensación. Y esa compensación tiene que ver con la corriente que está circulando. Y con la relación de fase, obviamente. Son dos cosas, la relación de fase que hay y la corriente que está pasando. ¿Y cómo se detecta? Bueno, con un detector de cruce por cero puedo saber la relación de fase entre la corriente y la tensión, y con un sensor de corriente, el valor de la corriente de carga que hay en ese momento, y con eso un cálculo describe cuál es el valor de capacitor de compensación que le corresponde, y dentro del banco de capacitores que tengo, switcheo el valor final más parecido a lo que se hace falta, y con eso se hace la corrección. Esa sería la técnica pasiva. La técnica activa se hace con una fuente conmutada elevadora, que la fuente conmutada elevadora tiene las posibilidades de que del lado de salida de un elevador es más tensión y del lado de entrada en realidad es más corriente. Entonces cuando yo modulo la fuente conmutada, en realidad lo que estoy haciendo del lado de entrada es modular corriente, y de esa forma adecuo, censo la forma de onda de la tensión y adecuo la forma de onda de corriente que se parezca
conmutando a la forma de onda de tensión. Y ese es un corrector de factor de potencia activo, pero se utiliza para aplicaciones de baja potencia. Para aplicaciones de alta potencia se utilizan las técnicas pasivas. Bueno, acá tienen un inversor y una UPS puesto en un inversor. Bueno, vamos a ver los bloques del UPS. Un UPS de 2,4 kVA. Tienen el rectificador, filtro de interferencia, la llave de encendido y apagado. Aparte del rectificador, tienen un corrector de factor de potencia, que sería esto. Esta parte es el inversor de la fuente conmutada. Acá está el inversor. De este lado está el pack de batería, hasta acá. Y este bloque es el cargador de batería. Y este bloque, o sea, son dos bloques, no es uno solo, es el elevador para generar la tensión. Esta tensión que está acá, la genero por acá. La genero por acá y por acá. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es un UPS online que en modo normal, la tensión está suministrada por esto de acá, pero yo tengo una tensión de acá y una tensión de acá generada por la red. O sea, la red me genera este bus que está acá. Esta tensión generalmente es 380. Y la tensión que logro sacar de acá es 360. Es un poco menos. 360 y acá es 380. Entonces, en realidad, no sé, por el tema de los diodos que están conectados acá, esta tensión no se conecta acá. Entonces, sería como un switch de bypass automático a través de los diodos. Luego, en modo normal, se carga la batería y esta parte, toda esta parte está en stand-by, porque esto no alcanza a conectar sobre el bus del inversor. ¿Y el inversor cómo se alimenta? Bueno, con la tensión que está acá, y me entrega energía a la red directamente. Es un inversor básico. Cuando se corta la red, la batería, a través de todo este bloque que está acá, me entregan la tensión ahora sí, acá, y el inversor, en lugar de recibir el bus por este lado, lo recibe por este lado. Y esa sería la manera de funcionar que tiene el sistema. ¿No? Es bastante sencillo, es un inversor obviamente económico, no es un inversor complejo, y es un inversor monofásico. Acá tienen el microcontrolador que hace todo el sistema de control, y acá tienen, pueden tener uno o dos microcontroladores, puede ser uno que hace el control del sistema de energía, y otro que hace el PWM para el inversor. Dependiendo del, digamos, en esta época, los micros no eran tan complejos como son ahora. Ahora, al existir micros baratos y DSP, por ejemplo, la línea de DSP o la línea de Analog Device, los micros de Analog Device, o algunos otros micros que andan dando vuelta, por ejemplo, de Infineon, estos micros son bastante económicos y son muy potentes. En los años 90 o hasta el 2000, digamos, había que hacerlo con dos micros. Uno para hacer la administración del sistema de energía y otro para hacer, digamos, el inversor. Bueno, con esto, este sería, digamos, todo lo que está en UPS. En el apunte tiene un poquito más de texto de lo mismo, pero bueno,
esto sería todo. El UPS es un tema cortito porque los bloques, rectificador de potencia, inversores, lo suponemos que ya lo hemos visto en otra oportunidad. Así que sobre cómo se utiliza el inversor o cómo utilizar el rectificador de potencia, estaría dado anteriormente. Bueno, ¿preguntas? Bueno, voy a detener la grabación.